Hoy tenemos en el canal uno de los temas más interesantes a la hora de ponerse con el mundo del testing y del quality assurance, ya sea para aprendices o para gente que ya lleva un tiempo desarrollando proyectos de este estilo. Se trata de la pirámide de testing. ¿Pero qué es esto de la pirámide de testing? Bueno, pues no es más que un modelo, ¿vale?, por el que seguir una serie de, vamos a llamarle reglas, ya lo analizaremos ahora en el vídeo más adelante, y que nos va a ayudar a realizar pruebas más eficientes y a reducir costes dentro de esos proyectos en los que ya estás trabajando. Vamos a analizarla a fondo y vamos a ver cuáles son algunas de sus características clave. Este modelo, compuesto por un señor que se llamaba Mike Cohn, nos dice que no todas las pruebas tienen el mismo peso dentro de un proyecto, sino que debemos empezar por las pruebas más pequeñitas y más rápidas de elaborar para luego centrarnos en las pruebas más complejas y costosas a la hora de ponernos con un proyecto real. A lo largo de esta escena voy a poner una captura de pantalla donde se van a ver los diferentes tipos de niveles que tiene la pirámide para que podamos observar cómo, partiendo de la base, con esas pruebas pequeñitas, los test unitarios, debemos ir subiendo poco a poco, nivel por nivel, pasando por las pruebas de integración, las pruebas end-to-end y varias más que iremos viendo a lo largo del vídeo. Empezando por el nivel de más abajo de esta pirámide, nos encontramos con las pruebas unitarias. Estas pruebas son las menos costosas, las más rápidas de hacer, las que menos tiempo tardan en ejecutarse y las que detectan fallos en una etapa temprana del software. Se tienen que ejecutar con cada cambio que un desarrollador suba a un repositorio o vaya a integrar en el código. Bien, pues ahora para ver una prueba real de estos test unitarios vamos a imaginarnos por un momento una función muy sencillita que os dejaré por aquí por la pantalla, en la que vamos a sumar dos números, a y b, que pasaremos como parámetros, y donde dentro realizaremos la suma de estos dos números y retornaremos el resultado. Y una vez que tengamos el resultado, tenemos que comprobar que esa función cumple con el objetivo para el que ha sido desarrollada. Entonces, en este ejemplo tan sencillo sería como pasarle dos números, por ejemplo un 2 y un 3, y comprobar que el resultado nos devuelve 5. Y para la realización de este tipo de pruebas tenemos diferentes tipos de frameworks en función del lenguaje de programación que estemos utilizando. Si estamos utilizando Java, podemos utilizar por ejemplo un JUnit. Si estamos utilizando Python, podemos utilizar PyTest o UnitTest. Y en el caso de que estemos utilizando JavaScript, podemos utilizar Mocha o Jest. Bien, pues después de ver los niveles de test unitarios, ahora debemos pasar al siguiente nivel, es decir, a las pruebas de integración. Estas pruebas no comprueban que las funciones funcionen por sí mismas, es decir, lo que vamos a testear ahora es que los componentes se comuniquen bien entre ellos y funcionen adecuadamente. Es decir, ahora vamos a pasar de testear funciones a comprobar que funcionan bien entre ellas. Un ejemplo de este tipo de pruebas bastante sencillo de entender es si tenemos un endpoint llamado login. Lo normal es que si le pasamos un usuario y una contraseña, él nos devuelva un token válido. Entonces, para este tipo de pruebas tenemos diferentes tipos de escenarios. Podemos testear simples APIs, podemos testear bases de datos o podemos testear integración en componentes visuales. Dependiendo de lo que queramos testear, tenemos diferentes posibilidades y herramientas. Bien, y en esta parte, en función de los diferentes tipos de escenarios y casuísticas que tenemos, pues podemos realizar diferentes tipos de testeos. Si queremos, por ejemplo, testear una API, pues podemos utilizar Postman o Swagger, REST Assured. Si queremos testear la integración de una base de datos con nuestra aplicación, pues podemos utilizar, por ejemplo, el WebDriver de Selenium junto con Test Containers y así verificamos que todo funciona correctamente. Podemos utilizar también, si en vez de esos dos escenarios estamos con una integración de nuevos componentes visuales en la interfaz de usuario, pues podemos utilizar frameworks de testing para realización de pruebas pues en un frontend, como puede ser Cypress, Playwright y varios ejemplos más que iremos viendo. Y por último, en la cúspide de la pirámide, es decir, en el punto más alto del modelo que veíamos antes en la imagen, tenemos las pruebas end-to-end. Estas pruebas, aparte de ser las más costosas computacionalmente en comparación con las otras a la hora de hacerlas, son las pruebas más difíciles porque definen una interacción entera de un usuario en lo que sería nuestra aplicación. Ya no testean tanto trocitos de código o las pruebas que funcionan los componentes entre ellas, como hemos visto
las pruebas de integración, sino que se dedican a testear un flujo real de una aplicación. Siempre pongo el mismo ejemplo y para que os imaginéis, estaríamos hablando, si fuésemos desarrolladores de la aplicación de Google, pues imaginaros que un usuario fuese a utilizar la aplicación. Pues sería tan sencillo como testear que abro el navegador, se abre la pantalla correctamente, introduzco la palabra que yo quiera buscar en el buscador y al darle al enter el motor de búsqueda se encarga de darme esos resultados que se muestran cuando todos incluimos una palabra y la buscamos en el motor de Google. Estas pruebas son muy valiosas dentro del mundo del testing porque generan una interacción real como la que va a hacer un usuario cuando utilice nuestra aplicación. Entonces son costosas pero dan muchísimo valor al mercado porque permiten que antes de que se saque una nueva versión a mercado se corrijan ese tipo de fallos o de bugs que tiene la aplicación en ese momento. Para este tipo de pruebas tenemos varios frameworks de realización de pruebas end-to-end, como pueden ser Cypress, Selenium, Playwright. Hay unos cuantos más para realizar pruebas end-to-end en navegadores web, pero también podemos hacer este tipo de pruebas en dispositivos móviles. Seguro que os suenan aplicaciones como por ejemplo Appium para testeo en móviles, ¿vale? Se puede testear una aplicación con Android con Appium o XCUIT si queremos testear por ejemplo componentes en una aplicación desarrollada con iOS. Y ahora vamos a soltar una serie de consejos para aprovechar esta pirámide de testing en casos reales, por si acaso estás poniéndote con tu proyecto y todavía no sabes cómo aplicarla realmente en un caso real. Automatiza siempre y primero en pruebas unitarias antes de pasar a las pruebas end-to-end. Mantén una buena cobertura de pruebas sin caer en el llamado sobretesting, que es básicamente lo que se llama cuando realizamos muchas pruebas de una única funcionalidad sin centrarnos en el resto de cosas que quedan pendientes. Usa siempre mocks y stubs en tus pruebas de integración para evitar dependencias externas. Prioriza la estabilidad de tus pruebas end-to-end y ejecútalas solo en puntos críticos. Por ejemplo, si tienes una batería de pruebas de 50 tests y 40 de ellos son tests end-to-end, tu batería va a ser muy lenta, va a tardar mucho tiempo en ejecutarse y vas a tender a tener fallos intermitentes. Pero por el otro lado, en cambio, si tienes 50 tests, 35 son pruebas unitarias, 10 son de integración y 5 son pruebas end-to-end, vas por el buen camino. En fin, la pirámide de testing es uno de los modelos más eficaces a la hora de realizar el desarrollo de pruebas porque, como hemos visto, reduce costos, maximiza la eficiencia y mejora la forma en que tenemos nuestras pruebas estructuradas. Que no se te olvide nunca que las pruebas unitarias deben de ser la base de tu proyecto, las que más abunden, seguidas de las pruebas de integración y por último las pruebas end-to-end, que también son importantes pero deben de usarse con moderación. Por último, me gustaría saber cómo implementas o cómo implementarías tú la pirámide de testing dentro de tus proyectos reales. Coméntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir disfrutando de contenido sobre QA y automatización. Nos vemos en el próximo vídeo.